Hay plantas que con el pasar de los días van perdiendo sus hojas, se van secando por partes. Hay otras también que no vuelven a florecer y nos empieza la preocupación. Entonces yo he empezado a hacer un experimento con ellas de cómo rejuvenecerlas para que estas empiecen a dar flores, también hojas, y lo mejor es que no tengamos que cambiarlas demasiado. Yo cojo la licuadora, le parto un pedazo de jengibre, si tienes jengibre en polvo también funciona, le coloco un pedacito de jengibre de esta manera y lo pongo dentro de la licuadora. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que quede bien triturado, que me suelte todos los ingredientes para mis plantas, tanto de flores como solamente de hojas. Cojo un pedacito de aloe vera con cáscara y todo y también la pongo de esta manera a mi licuadora. Bueno, aquí con esto vamos a rejuvenecer nuestras plantas y acá hay otro ingrediente como lo son las lentejas. Miren, les voy a compartir que solamente he cogido un puñado, esto es un puñado, y lo puse en agua desde el día anterior y aquí lo voy a colocar en la licuadora y vamos a hacer como una especie de licuado. Si tú lo preparas y lo pones tal como te lo digo, te va a funcionar. Si lo colocas de otra manera, lo único que vas a hacer es perjudicar tus plantas. Tal como te lo explico, te funciona de maravilla. Aquí le pones más o menos 500 mililitros de agua. ¿Por qué te lo voy a explicar así? Porque en videos anteriores yo he hecho este experimento con otras plantas y otros licuados. ¿Qué sucede? Las personas empiezan a colocarle el licuado como sale y esto le va a traer hongos a tus plantas. Entonces, tal como te lo explico y te va a funcionar. Vas a empezar a licuarlo. Aquí voy a colocar un embudo y encima coloco un colador para empezar a colarlo y que este me salga clarito hasta que te quede claro, de esta manera que tú veas que está clarito. Aquí le vas a colocar un poco más de agua. Esta regadera hace más o menos 1 litro, entonces aquí lo llenas y llenas hasta que te llegue al litro y que no te vaya a quedar espeso. Si por ejemplo lo hiciste y te queda espeso, entonces lo vas a adelgazar un poco más. Le colocas más agua hasta que te quede súper clarito. Bueno, con este preparado tú no te imaginas las plantas que vas a empezar a rejuvenecer sin necesidad de cambiarlas de maceta. El sustrato se va a volver un poco más manejable al aplicarle este preparado que te estoy compartiendo el día de hoy. Bueno, miren, yo se lo pongo a estas plantas. Por ejemplo, a las gloxinias le pongo ligeramente. Cada semana, cada 15 días le voy colocando su chorrito de esta manera. Bueno, ahora, hay personas que porque es un abono, un preparado que es demasiado rico en potasio, nitrógeno, entonces empiezan a colocarle más. No, le vamos a colocar poquito. Por ejemplo, en estas plantas de interior, también son unas plantas que les gusta la humedad y el sustrato a veces se compacta mucho. Entonces ahí le colocamos un poquito y a todas estas que te voy a mostrar aquí. Por ejemplo, a los anturios también, le puedes colocar cada 15 días, cada mes y tú vas a notar que el sustrato se empieza a poner como un poco más suelto, más suave y la planta te empieza a responder en las hojas. Las flores también se ponen vigorosas, más brillantes y con este preparado las vas a empezar a rejuvenecer. A las hortensias también les encanta este preparado. ¿Por qué? Porque al tener su floración, esta empieza a ser una floración más grande, masiva y sus hojas también van a ser anchas. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Cada 15 días, cada mes empezamos a colocarle de manera ligera este preparado para mantenerlas así de hermosas. Por ejemplo, esta que es una planta de interior que le gusta estar por allá escondidita, también le gustan los nutrientes. Yo la coloco así, le voy colocando su nutriente, un chorrito aquí. Aquí estas de flores también, uno busca la partecita de abajo, les coloca su chorrito y con esto vas a empezar a notar que tus plantas van a empezar a tener hojas brillantes. Por ejemplo, yo las tengo así como escondiditas y lo mejor que puedes hacer es colocarlo directamente al sustrato, por allá escondidito. ¿Por qué? Porque resulta que a veces nosotros mojamos las hojas y estas terminan así, secándose porque empiezan a tener hongos. Entonces la única manera de empezarlo a utilizar es así, de manera escondidita le vas colocando su porción. También por ejemplo en este tipo de plantas que les gusta mucho este preparado, ya que les sirve para mantener unas hojas bonitas. Si de pronto esta no te florece, también te va a florecer. Y por ejemplo en el caso de estas begonias, tú vas a notar que cuando las vas regando con esto, ellas ya no empiezan a tener estos bordes secos, sino que se empieza a mantener de una forma bonita, hidratada. Por ejemplo, estas que a veces empiezan con hojas amarillas, uno empieza a aplicarle este preparado, ¿para qué? Para que el sustrato empiece como a soltar y también que absorba los nutrientes de manera normal, que no tenga esa dificultad de empezarlos a absorber. Y con esto ella ya se empieza a enverdecer y empezamos a tener una planta bonita. Por ejemplo, estas portulacas que son de flores, también aquí empieza uno a regar una a una y
con el pasar de los días ellas vuelven. Por ejemplo, hay unas que toman este comportamiento así como rojizo y con el pasar de los días se le empiezan a caer todas estas hojas. Aquí con esto le vamos dando otra vez vida y aquí tú ya vas a notar que empiezan a cambiar sus hojas ya son más verdes, erguidas, y cuando le va faltando el riego entonces ellas se van poniendo de esta manera. Entonces volvemos a regar únicamente el sustrato y así vamos a empezar a tener un jardín florecido. Si tú utilizas este preparado de rejuvenecimiento a tus plantas, tal como te lo estoy explicando el día de hoy, vas a tener unas plantas llenas de flores, con hojas muy verdes, y lo mejor es que lo puedes aplicar en cualquier tipo de planta, ya sea planta de interior, de exterior, y te va a dar resultados más o menos en 1 o 2 meses. Tus plantas lo van a decir en las hojas y en las... Si lo vas a preparar en casa, no tengas miedo. Yo ya lo he hecho y este realmente funciona. Si tienes alguna duda, no olvides comentármelo y yo allí en el transcurso de la semana te voy contestando a ver en qué fallaste.